noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale. Esta noche yo soy Diego Trinidad. Esta noche vamos a hablar de historia y vamos a hablar de mi personaje favorito, mi americano favorito de todos los tiempos, eh, el gran Benjamin Franklin. Esto es un tema que se merece varios programas, pero como el propósito aquí es que ustedes conozcan un poco más de quien yo les hablo, pues vamos a tratar de hacer lo posible y terminar en un solo programa. Lo único que me voy a tener que perdonar porque voy a tener que consultar varias cosas, sobre todo fechas, etcétera, porque es importante. O sea, Franklin hizo tantas cosas eh, que pues haremos lo posible. Eh, y para mí no solo Franklin es mi personaje favorito, sino en realidad es el único hombre universal que ha dado no este continente, este hemisferio entero. No ha habido nadie desde que, desde el descubrimiento de Colón a fines del siglo XV, no ha habido nadie que haya nacido en este hemisferio que se le pueda comparar remotamente a Franklin, en nada. Y vivió una vida muy larga, además, hizo tantas cosas, tuvo tantos logros, que no. Eh, Así que vamos a empezar. Eh, Nació a principios del siglo XVIII en Boston, hijo de dos familias que podían trazar su inmigración aquí desde mucho antes, 100 años antes. El padre tuvo 17 hijos, pero Franklin es hijo de la segunda esposa que tuvo entonces 8 con ella. Él fue el hijo más joven. Nació en 1705 en Boston. El padre tenía un pequeño negocio de hacer velas y jabón. Eso era un trabajo durísimo en aquel tiempo y no muy remunerativo, ganaba poco dinero. Por consiguiente, Franklin nada más que pudo ir a la escuela por 2 años porque el padre no le pudo pagar más. Y desde los 10 años empezó a trabajar con él en su negocio ayudándolo con un negocio de las velas. Pero Franklin desde niño siempre fue un lector voraz. Todo libro que él veía que tenía acceso a él, leía. Y pues por eso se preparó tanto sin tener educación formal. Desde niño aprendió a nadar en el río Charles de Boston. Y siempre fue un hombre, desde muchacho, un hombre fuerte, formido. Eh, Nada más que medía 5'9", supuestamente, que cuando aquello era más alto que el promedio, pero siempre fue un hombre fuerte y de muy buena salud, hasta el final, que tuvo problemas de piedras en los riñones y gotas, que era una enfermedad muy común y corriente con aquello, por la cantidad de vino dulce que comía, que tomaba probablemente. Pero a los 15 años ya quiso ir a buscar aventura. Y se fue en un barco. eh, bueno, primero estuvo trabajando en una imprenta que tenía el hermano. En aquel entonces se usaba mucho que a los muchachos jóvenes, a los niños en sí, los ponían de aprendices para que aprendieran ciertos oficios. Y a Franklin lo pusieron en una imprenta que tenía el hermano, pero tuvo problemas bastante con el hermano desde el principio. Pues se sintió que lo abusaba, como probablemente sí lo hizo, que era un niño. Pero aprendió un poco y eso le sirvió mucho para el resto de su vida. Se fue en un barco, como digo, llegó a Filadelfia, que era con lo que ellos la ciudad más grande de Estados Unidos,
con $1 en el bolsillo, sin conocer a nadie, muchacho de 15 años. Lo primero que hizo con el dólar que tenía fue comprar una barra de pan. Y probablemente pasó un poco de hambre los primeros días, pero rápidamente consiguió trabajo en una imprenta. Y ahí empezó el oficio de su vida en realidad. Y ya para los 23 años ya había comprado, después de trabajar por muchos años en la imprenta, ya había fundado su propio periódico, Philadelphia Gazette, a los 23 años. Antes de eso, ya lo habían mandado a Londres por primera vez para que aprendiera y para que comprara equipo. Pero el hombre que lo mandó simplemente lo embarcó. No cumplió con él. Pero de todas maneras, en Londres, que encontró trabajo y en lo que cuando aquello era la ciudad más grande del mundo, se pudo desenvolver relativamente bien y siempre le gustó mucho Londres y después volvió varias veces y vivió una buena parte de su vida allí. Cuando regresó a Filadelfia, una vez más, pues siguió trabajando en imprentas y, como les digo, fundó el Silveria Gazette. Y poco después fundó otro periódico más que empezó a imprimir documentos oficiales para la asamblea de cuando que yo era la colonia de Pensilvania, que era una de las 2 o 3 colonias propietarias. Quiere decir que no era colonia que se había fundado con un permiso del rey, sino había sido un propietario privado de la familia de William Penn. Por eso la colonia se llamó Pennsylvania. Y ahí empezó su carrera de empresario. Enseguida, pues, imprimiéndole los documentos a la asamblea, pues más y más trabajo tuvo, además del periódico que publicaba, que era por suscripciones. Imprimía dinero también, con lo que ellos las colonias podían imprimir su propio dinero de papel, y Franklin, por una buena parte de su vida, fue apoyó la emisión de dinero en papel, porque las colonias siempre tuvieron una gran escasez de dinero fuerte. Así que con eso siguió, y entonces muy pronto empezó a publicar lo que en realidad, primero que nada, lo hizo famoso y lo hizo conocido en Filadelfia. El almanaque del pobre Richards, se llamaba Poor Richards Almanac. Los almanaques eran unas publicaciones muy populares con lo que ellos pues predecían en lo que se podía, que con lo que ellos no se ha avanzado tanto. El estado del tiempo, a través del año, y una serie de información útil. Y entonces, además de eso, él empezó con el seudónimo de Richard Sanders a escribir como un tipo de artículos dándole consejos a la gente. Y eso fue lo que hizo el almanaque enormemente popular. Publicaba, pues, dichos conocidos, cosas conocidas, consejos, etcétera, y fue muy popular, y con eso ganó tanto dinero que en el 1747 le vendió su parte a un socio que tenía y se retiró. Ya era un hombre rico en aquel entonces, y se retiró para hacer lo que le gustaba, que era todo tipo de investigación. Era un hombre muy curioso. Desde joven, desde que estaba trabajando, que casi que llegó a Filadelfia, formó un grupo de jóvenes más o menos de la misma edad, que le puso el junto. Eran como 6 o 7 nada más, se reunían todas las noches después de trabajar todo a conversar, usualmente sobre algún libro que se habían leído todos ellos, o de la actualidad. Pero eventualmente decidió Franklin hacer una
eh, que cada uno de los miembros del junto contribuyera un poco de dinero para comprar libros. Y entonces eso se convirtió en la primera biblioteca que hubo en Estados Unidos eventualmente. Eso que empezaron ese grupo de muchachos jóvenes, todos leyendo. Y de ahí empezó todas las cosas que hizo, todas las cosas nuevas que fundó. Esa, esa incipiente biblioteca pública, que después se convirtió en una biblioteca pública, la primera en Filadelfia, eh, dio lugar a muchas cosas. Y poco después fundó la primera asociación profesional, la American Philosophical Association. Fundó una academia que se convirtió eventualmente en la Universidad de Pensilvania. Fundó el primer hospital de las colonias de Estados Unidos. Bueno, no eran Estados Unidos, con lo que ellos eran las colonias. Fundó la primera compañía de seguros de las colonias y empezó, repito, sus investigaciones filosóficas pero científicas. Por alguna razón siempre tuvo una gran curiosidad por la electricidad y empezó a experimentar con la electricidad. Había, con lo que ellos, todavía la teoría de la electricidad no se pensaba que era por partículas, venía de las ideas de Isaac Newton. Pero Franklin era uno de los pocos que seguía las ideas de otros científicos, Huygens, que pensaba que eran rayos de luz. Y por supuesto eso fue lo que terminó la electricidad. Pero él empezó a hacer experimentos y entonces pues por la noche ya cuando se hizo más conocido y como ya era un hombre rico pues invitaba a la gente a comer y hacía experimentos y por ejemplo con la electricidad pues mataba pavos y los freía y la gente se los comían y pues le quedaban muy bien cocinados parece. Y un par de veces pues se dio un par de buenos corrientazos y una noche se pasó la noche con las manos entumidas. Entonces, además de eso, desde que ya hizo una persona un poco prominente con el periódico que publicaba, con los contactos que tuvo publicando los documentos de la asamblea, se empezó a meter en política. Y lo eligieron miembros primero en posiciones locales, pero también eventualmente en la asamblea. Y desde el principio los propietarios, la familia Penn, no pagaban impuestos a la asamblea. Entonces eso siempre fue un conflicto porque la asamblea le quería imponer impuestos a los dueños para tener un poco más de dinero para todo lo que querían hacer. Pero los dueños se negaban a pagar. Y como era de ellos la gloria, pues. Entonces, eventualmente, a Franklin lo eligieron presidente de la asamblea, pero por una facción que quería ponerle impuestos a la familia. Por alguna razón, al año, esa posición se convirtió en minoritaria y los que favorecían a los propietarios o los Penn, pues perdió la elección Franklin al año. Y entonces la facción que quería ponerle impuestos decidió mandarlo a Inglaterra como agente para que influenciara el parlamento en Inglaterra y consiguiera que, bueno, la intención era que en vez de convertir la colonia en vez de una colonia propietaria en una colonia real del rey. Y ahí se fue para Londres. Ya antes de eso, de joven, parece que él tuvo bastantes aventuras románticas, casi seguro que con prostitutas, y tuvo un hijo ilegítimo, que nunca se supo quién había sido la madre. Entonces él empezó a tener relaciones con una mujer más joven que él, pero
Cuando se fue para Londres, ella se casó con otro hombre aquí y enviudó. Cuando él regresó, pues decidió seguir sus relaciones con ella y nunca se casaron, vivieron como esposos, pero sin casarse formalmente. Pero ella crió al hijo ilegítimo, se llamaba William, le puso William. Cuando Franklin se fue para Londres, desde esa misma primera vez, la esposa, que bueno, vamos a llamarla esposa, aunque no se casaron legalmente, se llamaba Deborah, parece que le tenía un gran miedo a los barcos. Cuando que un viaje transatlántico era peligroso y se demoraba 2 o 3 meses. Entonces, pues él se fue solo y allá en Londres, pues también tuvo 2 o 3 relaciones, pero a través de su carrera, Franklin tuvo la reputación de ser un mujeriego. Y eso es bastante exagerado, en realidad no fue ni remotamente. Lo que pasa es que era un hombre que se llevaba muy bien con las mujeres, con un hombre inteligente y le gustaba tener buenas relaciones con mujeres inteligentes. Conversaba con ellas. Eso no era usual en aquellos tiempos, al contrario, las mujeres pues en aquel entonces las trataban básicamente como esclavas, no tenían absolutamente ningún derecho. Y Franklin por esa razón siempre se llevó muy bien y tuvo muy buenas relaciones, pero todo lo que se le achaca, sobre todo de ya cuando mayor de mujeres más jóvenes, eso en realidad no fue verdad. Yo tengo, en uno de mis programas yo mencioné que de quien más libros yo tengo es de Ronald Reagan, pero de Franklin personalmente, o sea, yo tengo libros de Reagan de toda su carrera, de todo lo que hizo, de toda su obra. Pero nada más en realidad tengo 2 biografías, se le puede llamar. Aunque tengo otra muy larga que son 2 tomos que se llama La Era de Reagan. Y pues más o menos biográfica. Pero de Franklin yo tengo 13 biografías. Y voy a poner en cámara aquí, por lo menos para que se vea un poco. Esta es mi favorita. Se llama The First American de H.W. Brands, que es un profesor de historia en la Universidad de Texas y tiene muchos libros publicados. Esta es mi favorita. Y esta, que tiene la misma portada, la misma foto de Franklin, The Greatest American. Fíjense los títulos. El otro se llama The First American. Este se llama, que es la última que se ha escrito, The Greatest American. Esta me la regaló mi esposa por mi cumpleaños en enero. Y no me gustó mucho porque aunque el autor yo lo conozco bien, es un buen economista, pero el libro es un libro un poco diferente porque simplemente tiene una serie de capítulos que se dice que las opiniones de Franklin sobre todo tipo de cosas. Pero de todas maneras es muy informativo. Y este hombre se llama Skousen. Lo que hizo fue, durante su carrera, Franklin publicó su autobiografía, que fue enormemente popular. Y fue algo que hasta los años 50 se estudiaba mucho en high school, porque pues era casi que un manual de cómo triunfar aquí en, en América. Pero no la terminó nunca. Entonces lo que hizo Skousen fue que entre él y la esposa terminaron la autobiografía basada en documentos. Franklin tiene 30.000 cartas que escribió. Existen los archivos y todos sus papeles y documentos. Y completó una autobiografía basada en las cartas y documentos de Franklin. Muy interesante. Y esa fue la última que yo tengo. Prosiguiendo con Franklin, entonces, en su carrera, ya cuando él llegó a Inglaterra, ya había seguido sus experimentos con la electricidad. Entonces, pues él tenía la teoría que
la electricidad, los rayos eran eléctricos. Y condujo con el hijo, esto es verdad, se convirtió en algo casi mitológico a través de los tiempos por la manera que se contó, pero es verdad que él hizo el experimento con un papalote durante una tormenta de rayos, le puso una llave al papalote y pues lo empinó junto con el hijo y se dio cuenta que cuando cayó el rayo y le cayó a la llave, pues se pasó a través de la cuerda y pues así fue como él siguió con sus teorías y inventó el pararrayo, que fue uno de sus primeros grandes inventos que lo hicieron famoso. Esos experimentos con la electricidad, sobre todo cuando él probó que la electricidad venía pues de la naturaleza con los rayos, eso le valió que le dieran la medalla de la Real Sociedad eh, británica, que se llamaba el premio Coplin, una medalla de oro, y después lo hicieron miembro, el primer americano que fue miembro de la Real Sociedad eh, de, de Gran Bretaña, y pues cuando él ya llegó a Londres ya era reconocido por ese experimento y por todos los demás experimentos, entre las tantas cosas que inventó. Inventó los lentes bifocales, inventó un aparato musical que era como un arpa, pero de cristal, y él lo tocaba también. Inventó una estufa que fue revolucionaria porque conservaba mucho más el calor, o sea, calentaba las casas y con mucho menos peligro de incendio. Y muchas otras cosas menores. Nunca patentizó su invento. Él pensaba que los inventos esos debían beneficiar a toda la sociedad y nunca se hubiera hecho enormemente rico, nada más que con los pararrayos. Y en un momento aquí que los rayos, por supuesto, cuando aquellos eran una de las principales causas de incendio. Y como la mayoría de las casas con aquello eran de madera, pues cuando había un incendio, pues era algo serio. Pero eventualmente, prácticamente todas las casas tenían pararrayos. Entonces Franklin, cuando vivió en Inglaterra, se relacionó con lo mejor de lo mejor ahí. Conoció, por ejemplo, al gran escritor y economista David Hume, conoció a Adam Smith. Adam Smith usó algunas de las ideas de Franklin sobre la población. Fue un experto en demografía. Sus ideas no solo lo usó Adam Smith, sino también Thomas Malthus, que después se hizo famoso con sus teorías de la población. O sea, el hombre tenía todo tipo de intereses. Fíjese, tuvo una imprenta y fue, algo que se me olvidó antes de venir, antes de ir a Londres, ya había sido director de correos de la colonia de Pensilvania. Eventualmente lo nombraron director de todas las colonias de correo y ese puesto lo conservó hasta 1775, cuando lo despidieron en Londres por su involucramiento con la causa independentista. Pero allá pues entonces viajó, conoció en Escocia también a Lord Keynes, otro filósofo político muy famoso, muy conocido. Conoció a Joseph Priestley, uno de los grandes científicos de la época, y pues viajó por varios países europeos en sus vacaciones. En fin, entonces él lo nombraron agente de la colonia de Pensilvania, pero estando ya en Londres, como tenía una buena influencia allí, pues la colonia de Georgia y de Massachusetts lo nombraron agente también, de New Jersey. Así que tenía esa entrada y tenía la entrada de director de correo, que estaba en Londres, pero había dejado, le habían mantenido el puesto y le seguía pagando.
Pero entonces tuvo un episodio allí. Bueno, primero vino, difícil que quizás lo recuerden ahora, pero uno de los primeros programas que hicimos sobre los comienzos de la Revolución Americana, la primera ley que pasó el Parlamento, que empezó a provocar disturbios aquí por la cuestión de los impuestos, fue lo que se le llamó the Stamp Act, la ley de sellos, que exigía que se le pusieran sellos prácticamente a todos los documentos, no solo públicos, todo lo que era de papel, hasta las cartas para jugar, en fin. Y Franklin estando en Londres, fue uno de los que trató lo más que pudo para influenciar que el Parlamento derogara la ley como lo hizo por las protestas tan grandes que se formaron aquí un par de años después. Pero eso también dio lugar a que Franklin se obtuvo una serie de cartas privadas, naturalmente, del que era gobernador de Massachusetts, Thomas Hutchinson, que fue un hombre prominente y sobre todo toda esta agitación independentista empezó en la colonia de Massachusetts. Pues Hutchinson tuvo un lugar prominente como era el gobernador. Y esas cartas revelaron la opinión que él tenía de los colonistas americanos. Muy mala opinión, se expresó muy, muy mal. Y Franklin le dio las cartas esas y las publicaron en algunos periódicos de Londres. Y eso causó un tremendo escándalo. A Hutchinson lo llamaron a Londres y vino a defenderse, pero se supo que Franklin había sido el que había revelado las cartas esas. Y entonces lo llamaron ante el Parlamento y por 2 horas uno de los fiscales del gobierno lo estuvo imprecando, Franklin parado como una estatua, aguantando todos los insultos. Y, pues, en definitiva era verdad que había dado las cartas a conocer. Y esa fue su primera gran desilusión, porque él adoraba a Londres y a Gran Bretaña. Es más, él pensaba que eventualmente con los años, como la población de las colonias estaba creciendo enormemente, cada 25 años se doblaba la población, cada generación. Él pensaba que eventualmente la, la madre patria y las colonias iban a cambiar y las colonias iban a ser la parte dominante. Y él siempre pensó que esa relación se iba a mantener. Él admiraba enormemente el sistema británico, la constitución británica, que no es una constitución escrita, pero por tradiciones y leyes, etc. Pero esa, ese mal rato que pasó, que lo hicieron pasar por las cartas de Hutchinson, fue algo que a él ya lo puso bastante en contra, como estaba el proceso de todas las leyes que el Parlamento seguía pasando y ya el estado de rebelión que había en las colonias, hasta que eventualmente pues él regresó a Filadelfia en 1775 después de las 2 batallas de Lexington y Concord, después que la guerra en sí había empezado. Y cuando regresó a Filadelfia, por cierto, al principio, aunque lo eligieron enseguida delegado al Congreso Continental, pero al principio lo recibieron un poco fríamente porque consideraban que como él se quedó tanto tiempo viviendo allá y como pues de cierta manera siempre defendió a Gran Bretaña, no confiaba mucho que él estaba apoyando la causa, pero ya lo era con creces. Y mire cómo se nos ha ido el tiempo. Definitivamente tenemos que hacer una segunda parte de esto porque pues después viene la parte más importante, su participación en la Declaración de Independencia, que él fue uno de los 5 que nombraron para escribirla.
entonces se la delegaron a Thomas Jefferson, pero Franklin fue uno de los editores, sobre todo de las primeras frases, como ya verán. Y después también, pues al final, ya al final de su vida, él participó en la Asamblea Constituyente, que redactó la Constitución. Y también, como fue a Francia de embajador de las colonias, bueno, ya de los Estados Unidos, después de que se unieron con el Congreso Continental, y sus logros en Francia fueron enormes, sin eso no hubiera habido, no hubieran ganado aquí en los rebeldes en las colonias, en la guerra de independencia. Así que vamos a tener que continuar con su segunda parte, que como digo, en realidad es la más importante, porque es que son demasiados detalles. Fíjense que no tuve ni que consultar fechas ni nada, porque es que yo me conozco también a Franklin en su carrera, que todo esto lo tengo bastante en la memoria. Lo que pasa es que quería estar seguro que algunas cosas, pues, supiera, porque es importante, como fue una vida tan peripatética, como digo, fue el único hombre universal que nació en este hemisferio. Y no, esta no es mi opinión, es un hecho cierto. Entonces, en el próximo programa vamos a hablar de política otra vez. Ya se supo que el presidente Trump reveló el contenido del memorándum de entendimiento y aparentemente hasta ahora sigue programado que se va a firmar el documento que sea, que es el memorándum de entendimiento. Él mismo reveló el contenido y pues yo voy a estar hablando de eso. Es interesante y quizás para la semana que viene pues pasen cosas adicionales. En primer lugar, a ver si se firma ese documento por Irán. Así que el próximo programa va a ser de política. Y vamos a hablar también, como ya yo les he prometido, que vamos a estar hablando sobre las propuestas para rebajar los impuestos sobre la propiedad, porque ya empezaron los ataques. Y quien primero empezó los ataques fue nada menos que el alcalde del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Y vamos a hablar de eso también. Así que, como de costumbre, les doy las gracias por su participación y les pido que sigan hablando del programa Sin Libertad la Vida Nada Vale, los martes y los jueves a las 8 de la noche por YouTube y Rumble. Me parece que la segunda parte de este programa les va a gustar mucho. Así que se los recordaré, que va a ser el próximo jueves. Y hasta entonces, una vez más, muchas gracias. Muy buenas noches.